El día de hoy les voy a presentar mi proceso de atención de enfermería a cargo de la materia de la enfermería de la mujer y del recién nacido. Mi proceso de atención de enfermería está basado en una paciente con preeclampsia. El diagnóstico de ingreso al servicio de urgencias de mi paciente fue hipertensión arterial crónica con datos de preeclampsia. Aquí vamos a recordar el concepto de preeclampsia, que es la aparición de la hipertensión más proteinuria en el embarazo a partir de las 20 semanas de gestación. En la fisiopatología de la enfermedad interfieren varios factores, pero el más importante es una instauración de la insuficiencia placentaria. Razones de ingreso. La enfermedad actual. A la recopilación de datos mediante la historia clínica se cuenta con una mujer de 32 años de edad, gesta 1, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de una semana de evolución de hipertensión arterial sistémica, sin antecedentes heredofamiliares de hipertensión, cursando las 22 semanas de gestación con cambios significativos en la presión arterial. A la exploración física se observa edema en extremidades, presión arterial de niveles de 160 sobre 110, fasias de dolor. La paciente refiere cefalea intensa en las últimas semanas, ocasionando náuseas y vómito. Se pasa al servicio de urgencias, donde es vigilada y se da apoyo con analgésicos para disminuir el dolor. Se realizan las pruebas complementarias para verificar el diagnóstico de preeclampsia, en donde los datos arrojados efectivamente nos dicen que la paciente cuenta con una proteinuria importante de 665 miligramos por gramo, recordando que para el diagnóstico de preeclampsia son 300 miligramos. Informe de la recopilación de datos. La información obtenida fue mediante el interrogatorio, la revisión de la historia clínica de la paciente y la realización de la anamnesis de enfermería en base a los patrones funcionales. La paciente se mostró cooperadora a la interrogación y sus constantes vitales le permitieron tomar conciencia de lo que se le estaba cuestionando. No hubo necesidad de involucrar a la familia a la hora de la interrogación y además de que se tomaron en cuenta todos los datos objetivos observados durante la valoración clínica. Para nuestra guía de valoración utilicé este formato en donde se describe la identificación de la paciente, donde se establece la enfermedad actual y si existió algún tratamiento previo. En mi caso, la paciente es Celeste Gabriela Ocampo Uribe, femenina de 32 años de edad, de 87 kilogramos, de lugar de procedencia Guadalajara, Jalisco. En la enfermedad actual, su diagnóstico de ingreso ya lo conocemos, que fue la hipertensión arterial crónica con datos de preeclampsia. Las razones del ingreso fue la cefalea intensa, las náuseas, el vómito ocasionados por el dolor y la presión elevada de 160 sobre 110, además de que la paciente refiere una inconformidad a la hora de la micción, sintiendo un vaciado insuficiente, o sea que la paciente se queda como con ganas de orinar. El tratamiento previo que se le había dado a la paciente una semana antes, porque acudió al servicio de urgencias por una sintomatología muy similar, pero en menor intensidad, fue metildopa de 500 miligramos cada 12 horas y ácido acetil salicílico de 500 miligramos, además de un apoyo con una dieta libre en sodio y las consultas prenatales constantes. Vamos a hacer un resumen de la anamnesis por patrón funcional, en donde en el formato anterior se describen con precisión los 13 dominios. En nuestro resumen del patrón funcional 1 de promoción de la salud, la paciente tiene conciencia del manejo de su salud, sin embargo no realiza el 100% las actividades para mantenerla. En el patrón de la nutrición existen alteraciones por un exceso de la ingesta con resultado en un aumento de peso que son ajenos a la fisiología del embarazo. En nuestro patrón de eliminación existe una alteración en la eliminación por un vaciado insuficiente en la orina, y esto puede ser relacionado a la patología de base o a la retención de líquidos. En nuestro patrón 4 de actividad y reposo se identifica una ligera alteración en el dominio del equilibrio de la energía debido a la fatiga que la paciente manifiesta. Sin embargo, el patrón del sueño no se ve alterado en forma importante. En el patrón 5 y en el patrón 6, que es el de percepción, cognición y autopercepción, no existe ninguna alteración.
En el patrón 7 de rol relaciones, al igual que en el 8 de sexualidad, tampoco existe ninguna alteración. En el patrón 9 de afrontamiento de tolerancia al estrés, identifica una alteración moderada del afrontamiento al estrés asociado a la patología. Sin embargo, muestra capacidad para sobrellevar la situación. El patrón 11 de principios vitales y el patrón 12 de seguridad y protección tampoco tienen ninguna alteración. El patrón 12 de confort se identifica una alteración en el confort físico relacionado al dolor que manifiesta la paciente. El patrón 13 de crecimiento y desarrollo tiene una alteración indirecta en la clase 1 del crecimiento por el aumento considerado de peso. Nuestra priorización de diagnósticos fue en base a los criterios de priorización de los diagnósticos seleccionados en base al resultado de los 13 dominios en la anamnesis de enfermería, en donde los problemas que amenazan con la vida y las necesidades fisiológicas tenemos la perfusión tisular periférica ineficaz, el riesgo de infección, dolor agudo, riesgo de presión arterial inestable, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, deterioro de la eliminación urinaria y retención urinaria, y náuseas. En los problemas que interfieren con la seguridad y la protección está la obesidad. En los problemas que interfieren con el amor y la pertenencia, el riesgo de alteración de la diada materno-fetal y el riesgo del proceso en el proceso de maternidad ineficaz. En los problemas que interfieren con la autoestima no hay alteraciones, y en los problemas que interfieren con la capacidad de logro de objetivos está la ansiedad y la fatiga. Nuestro razonamiento diagnóstico en esta etapa solamente clasifiqué los diagnósticos por los datos objetivos y subjetivos que analizamos durante la entrevista clínica y la valoración. Vamos a pasar a la fase de planeación, ejecución y evaluación de nuestros diagnósticos de enfermería, priorizando o tomando como diagnóstico inicial la perfusión tisular periférica ineficaz relacionada con la hipertensión manifestada por un edema, parestesia y dolor. Recordando que nuestro diagnóstico de enfermería tiene una definición como una disminución de la presión sanguínea periférica que puede comprometer la salud de la mamá e incluso del feto. Nuestro resultado esperado es mantener presiones arteriales en parámetros normales y vigilar datos de alteración de la perfusión tisular con apoyo en vendaje de miembros pélvicos. Nuestra planeación y ejecución tiene como intervenciones el cuidado circulatorio en la insuficiencia venosa, con actividades para valoración exhaustiva de la circulación periférica, como es comprobar pulsos periféricos, llenado capilar, edema, etc. Observar grados de molestias o de dolor, evaluar el nivel del edema y aplicación de modalidades para terapias compresivas, como es el vendaje. Nuestra fundamentación de la intervención de enfermería es de que la perfusión inadecuada a causa de la hipertensión arterial es un factor que predispone a la madre e incluso al feto, por lo que es elemental la monitorización continua de ambos. En nuestros registros de enfermería vamos a monitorización continua de los signos vitales con énfasis en la presión arterial. Aplicamos el vendaje de miembros pélvicos a la paciente y indicamos a la paciente que verifique si hay alguna alteración en la diuresis, además del control de la ingesta de líquidos y de sales. Todo lo relacionado a la sintomatología y a la evaluación de la paciente se tiene que registrar o notificar al médico. Nuestro objetivo tiene como resultado un estado circulatorio con indicadores que son presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media, con una puntuación diana de desviación grave del rango normal, que nuestro objetivo es aumentarla a una desviación leve del rango normal. La puntuación se realizó mediante la escala 2 del grado de desviación de una norma o estándar establecido. Nuestra evaluación es la paciente, que es la mejoría referente al edema en miembros inferiores y a la pesadez que manifestaba. La paciente además puede mencionar que debe tomar en cuenta la identificación de las complicaciones asociadas a la mala circulación. Otro indicador fue el aumento de peso, medido con la escala 14 de grado de un estado de respuesta negativa o adversa, con una puntuación diana de 2 y aumentado a una escala de 5.
al igual que el edema periférico, mantenemos en 2 y aumentamos a 5. Otra intervención fue la administración de medicamentos con actividades de enfermería a determinar cuáles son los fármacos necesarios para la administración de acuerdo a la autorización o prescripción médica, monitorizar la efectividad de la modalidad del fármaco aplicado y enseñar a la paciente o al familiar el método de la administración de los fármacos, así como enseñar al paciente cuándo debe solicitar atención médica. Como fundamentación de la intervención tenemos la terapia farmacológica es indispensable para controlar los síntomas de cualquier patología, además de que debemos tener un conocimiento sobre los fármacos de mejor elección para el tratamiento de la enfermedad, utilizando farmacocinética y farmacodinamia que nos pueden favorecer a la hora de establecer un horario en la administración de medicamentos para potencializar o sinergizar el efecto del fármaco. En nuestro registro de enfermería, aplicar las medidas necesarias para el manejo de la farmacoterapia, tener el registro de los medicamentos precisos y establecer el horario acorde y registrarlo o circularlo de manera precisa, vigilar cualquier evento adverso ante la aplicación del medicamento y evaluar los resultados. El objetivo es el nivel del dolor con un indicador del dolor referido, presión arterial y náuseas, llevando una escala de medición de grave, sustancial, moderado, leve y ninguno, con la puntuación diana de mantenemos en 1 y aumentamos a 4. Nuestra evaluación fue el control de las náuseas disminuido radicalmente cuando la farmacoterapia aplicada para el control del dolor hizo efecto, además de que la presión arterial estaba bajando gradualmente. Otra intervención es la enseñanza en el proceso de la enfermedad, en donde nuestra actividad es evaluar el nivel de conocimiento de la paciente, describir signos y síntomas que debe tener en cuenta para el manejo de la patología y comentar los cambios en los estilos de vida y la importancia que tienen para mejorar las condiciones de salud. El fundamento de la intervención es el proceso de enseñanza y reconocimiento del proceso de la enfermedad es indispensable para establecer un trabajo en conjunto con el personal y el paciente, además de que las medidas preventivas son necesarias para evitar posibles complicaciones que sustentan en gran medida el conocimiento adecuado. Nuestro registro se brinda a través de una plática sobre los signos de alarma que la paciente puede presentar, que en este caso es la eclampsia y el síndrome de Hels. Hacer énfasis en los cuidados que debe de tener para minimizar sintomatología y para acudir a una valoración previa en caso de que manifieste alguna alteración. Se informa sobre la secuencia de las vigilancias ginecológicas y de la importancia de acudir a sus consultas prenatales para llevar un registro de sus signos y síntomas, así como de la evaluación del feto. Nuestro resultado es el autocontrol de la hipertensión, que tiene indicado participar en los ejercicios recomendados, utiliza la medicación según la prescripción y sigue las recomendaciones establecidas, con una escala de medición de nunca demostrado, raramente demostrado, a veces demostrado, frecuentemente demostrado y siempre demostrado, con una puntuación diana de 2 y nuestro objetivo es aumentar a 5. Nuestra evaluación de la paciente es lograr reconocer la importancia que mantiene el conocimiento apropiado de la patología, la relación que existe en la dieta, la toma correcta del tratamiento farmacológico y de seguir las recomendaciones en generales para tener el control de la preeclampsia y disminuir los riesgos, así como mantener un control riguroso en el embarazo, llevando a término para no tener que llegar a la interrupción prematura. Como resumen, la paciente es dada de alta los 2 días posteriores a su ingreso con un manejo en las presiones arteriales de 128-85, oscilando entre los 130 y 90. Egresa con un manejo farmacológico y se brinda una interconsulta con nutrición. Se agenda una cita cada 15 días para continuar con el control prenatal y solicitar un registro de presiones arteriales en cada una de sus consultas.